somos una empresa que aporta soluciones integrales, sostenibles en la implementación, aislamiento acústico, aislamiento térmico y otras actividades. Llevamos en el mercado desde el año 1932 y está presente la cuarta generación. Estamos en 40 países donde aportamos también soluciones y sistemas sostenibles. Con este vídeo queremos transmitir cómo estamos viviendo el mercado a fecha de hoy. Hay muchos amigos, fabricantes, clientes, asociaciones que nos preguntan cómo vemos la situación, por lo que queremos dar nuestra opinión particular desde nuestra humilde visión empresarial y aportar ese granito de arena que tanto necesitamos todos de todos. En estos momentos lo más importante es que impulsemos el mercado entre todos. Ahora Xavi es el responsable comercial, a ver si podemos hablar un poco de cómo está el tema, cómo lo ves, Xavi, desde el punto de vista comercial. Muy bien, Eduardo, pues en primer lugar, muchas gracias por brindarme esta oportunidad de tener esta conversación contigo. Estoy muy de acuerdo contigo en que dentro de nuestras posibilidades siempre es interesante y bonito proyectar algo de luz en el contexto actual que tenemos. Y yo te quería preguntar, si me permites, ¿cómo estás viendo tú en líneas generales esta crisis y cómo la compararías tú con la crisis que ya hemos sufrido en el año 2008? Desde nuestro punto de vista yo veo que son dos temas totalmente diferentes. Vamos a ver, la crisis del 2008 fue una crisis que duró 7 años y estamos hablando que fue una crisis muy fuerte. Hubo una gran morosidad, hubieron problemas financieros en la banca, no había liquidez en el mercado, había muchos expedientes de regulación de empleo en nuestro sector, muchos concursos de acreedores, devoluciones en el sector. Las devoluciones en nuestro sector de la construcción llegó hasta el 20 al 30%. La banca cerraba las líneas de descuento de las empresas. Hoy en día no estamos en esa situación. También partimos en aquellos momentos de unas 500, 600, 700 mil viviendas. Ahora estamos hablando, en el 2019, de unas 137 mil viviendas. Estamos hablando de todo, obra nueva y rehabilitación. Si nos vamos un poco más atrás, y yo conocí las dos anteriores crisis, la del año 92 hasta el año 96, allí estábamos haciendo sobre unas 200, 240 mil viviendas. En el año 82 y 86 estamos haciendo sobre unas 210.000 viviendas. ¿Qué significa? Que ahora en estos momentos estamos en una producción de obra nueva como en el año 60. Para mí es más un parón. El COVID-19 nos ha aportado un parón que realmente no se ha cebado en la construcción, se ha cebado en otros sectores como es el ocio, el transporte, el tema hotelero, y que irán saliendo poco a poco. No estamos hablando de una crisis que va a durar 7 años, 8 años, no. Esto ha durado 1 mes y medio, esperemos que no haya ningún rebrote y dentro de 6 meses, 7 meses, toda la industria, todo el comercio, estaremos ya en 90%, aunque se va a perder algo este año, por supuesto. Xavi, ¿cómo se están comportando los canales de venta frente a la crisis actual? Bueno, pues en los canales de venta vemos un común denominador que no es otro que la gran dificultad que hemos sufrido todos para adaptarnos a una velocidad de vértigo a esta situación. Cuando digo todos hablo del sector a nivel general. Aunque sí que es verdad que si vemos canal por canal, sí que observamos ciertas diferencias en su evolución, debido principalmente a que las barreras del estado de alarma se han ido levantando paulatinamente. Entiendo que en este caso te refieres a la obra nueva, dentro del sector residencial. Pues así es. Si nos centramos en este mercado, vemos que han tenido una reactivación considerable después de este periodo de parón total o cese total de actividad dentro del estado de alarma. Dentro de este mercado, o digamos que los canales que tienen mayor cuota dentro de este mercado son los que se ha observado una reactivación mayor. Estaríamos hablando del canal distribución y del canal aplicación, aunque
sí que es verdad que en este último es donde observamos una tendencia de reactivación mayor. También podríamos hablar de pues, que hay ciertas incógnitas para un futuro próximo o en los próximos meses interesantes, pero a nivel general nos llegan noticias positivas, es decir, podríamos afirmar prácticamente que aguas arriba, si me lo permites, están llegando proyectos. También, como tú antes comentabas, cuando estamos hablando del total de viviendas, también podríamos hablar de que hay un porcentaje muy elevado de viviendas vendidas para este año y un porcentaje considerable para el 2021. Y todo esto nos hace pensar que la tendencia seguirá así, seguirá siendo creciente si hablamos, por supuesto, de la recuperación. Pero también debemos considerar que tenemos que estar muy presentes de lo que pasa en el mercado y observar los datos que nos ofrezcan en los próximos meses de septiembre y octubre. Sí, creo que es un tema muy importante que vigilemos el tema de los visados. Correcto. En el mes de octubre, noviembre, cómo se van a desarrollar los visados. Esto nos va a dar una perspectiva de futuro de año y medio. ¿Y el mercado de la rehabilitación y la reforma? Xavi, ¿cómo está yendo? Este mercado ha evolucionado de forma muy diferente si lo comparamos con el anterior. Fíjate que cuando hemos hablado de la obra nueva, yo comentaba de que se ha tenido que reactivar muy rápido, y esto es debido a que no se canceló ningún proyecto. Entonces tuvieron que iniciar de nuevo todas las obras con una velocidad de vértigo para poder cumplir con los plazos correspondientes. Tú sabes muy bien lo importante que es esto. Pero si hablamos de la rehabilitación y la reforma, vemos que la reactivación ha sido más paulatina y ha sido muy condicionada al estado de alarma. En un primer momento y a principios de mayo vimos que parte de esta rehabilitación ya se permitía, era una primera barrera que se levantaba. En el caso que nos ocupa podríamos hablar de rehabilitaciones de fachadas, de cubiertas, por ejemplo, que al final eran zonas donde no tenía que haber contacto con los habitantes, con los residentes del edificio, y ahora, de hecho sin ir más lejos, este fin de semana se lo he publicado en el BOE que ya se permiten estas reformas en la vivienda del particular, por supuesto siempre respetando las medidas de seguridad. Esto lo único que nos da es un empuje muy importante a esta reactivación que tanto buscamos. Y si nos centramos en los canales, vemos que el canal aquí afectaría, si me permites, al canal de aplicación, al canal de distribución y también al canal de gran distribución, que tiene una cuota muy importante en este sentido. El tema de distribución y gran distribución, ¿cómo lo ves? Al final, si lanzamos todos los mercados, y no me quiero dejar el último, que creo que es muy importante, y es el del comercio minorista, que este al final es el más sensible, uno de los más sensibles dentro de esta crisis o de esta situación, ya que es el que antes se paraliza sin querer, pues veo una reactivación considerable, ya que este último mercado va a estar condicionado a cómo vayan evolucionando las fases, que a día de hoy estamos viendo que están evolucionando favorablemente. Entonces, yo creo que nos tenemos que recuperar, Eduardo. Todo apunta a ello, todas las noticias en este sentido, como comentaba antes, son positivas. Poco a poco, pues hablando del comercio minorista, irá entrando a los centros de distribución correspondientes, con aforos limitados, claro que sí, pero aquí la parte importante es que todos demos este primer paso y tengamos esa confianza de potenciar un poco más el consumo. Entonces podemos dar un mensaje positivo al sector en general. Yo creo que sí, estoy convencido de que sí. A día de hoy tenemos buenos indicios de poder pensar en ese sentido. Bueno, Eduardo, hemos estado hablando de la evolución o el comportamiento que han tenido los diferentes canales y los mercados, pero viendo un poco más allá, ¿tú qué iniciativas crees que hace falta impulsar para mejorar esta reactivación? Planes de inversión en la economía, la construcción y su industria debe ser la locomotora por su capacidad de generar empleo y valor a la nación. La inversión en infraestructuras va a ser muy importante.
El lanzamiento de la demanda en el sector residencial, en obra nueva, es muy importante, mediante un plan público de vivienda social y residencial para alquiler a largo plazo. Cuando vemos cifras, vemos que los países europeos, muchos de ellos, hablan de un 40-45% de alquiler en viviendas, cuando en España todavía estamos en un 15%. Tenemos todavía un recorrido muy importante en España. Por lo tanto, debemos de trabajar en poder conseguir esos objetivos, porque podemos ayudar a la gente joven en este tema. Luego también lo importante es impulsar la rehabilitación en eficiencia energética, como está el plan ERESE, que es 1.200.000 viviendas hasta el año 2050. Este año eran unas 30.000, el año que viene ya unas 50.000, y creo que luego ya pues van 60.000, 100.000, 150.000, y esto va a aportar mucho valor a todo el mercado. Luego también está la rehabilitación es súper importante, que haya medios que ayuden en planes, porque tenemos casi entre unos 20 y 30 millones de viviendas para rehabilitar. Esto es muy importante en este país. Estamos hablando de una cantidad importante, donde puede aportar también valor. También una cosa muy importante es la agilización de todos los trámites administrativos. Liberación del suelo de una forma rápida y coherente, ayudas para la primera vivienda para jóvenes, pero a unos precios razonables. Y luego también una seguridad jurídica a quien, al inversor extranjero, el que viene a invertir en España. El que viene a invertir en España le debemos de dar una seguridad jurídica, porque si no, ese inversor no va a venir a España, se va a ir a otros países. Y hoy en día necesitamos un plan que se invierta en alquileres para la gente joven, porque esta gente joven es el futuro del país y todo el mundo tiene derecho a una vivienda, aunque no sea una vivienda privada de alquiler, pero a unos buenos precios, y esto se puede hacer perfectamente. Bueno, Eduardo, hemos estado viendo, como bien comentabas, la vivienda y a nivel general, pero si pusiéramos el foco en ese concepto de vivienda, hablando de un medio largo plazo, ¿cómo va a cambiar esa vivienda debido a la situación que estamos viviendo? Ahí, ¿cuál es tu opinión? Bueno, en mi opinión, Xavi, yo he tenido que vivir cerca de nuestro grupo empresarial y no quise irme a mi vivienda. Y realmente va a haber un cambio en un futuro, va a haber un cambio importante y habrá un antes y un después. Pero esto dependerá de toda la cadena de valor. Y hasta pasado un largo plazo de 5 a 10 años, no sabremos si realmente esta pandemia nos ha aportado esta mejora o nos hemos quedado como estábamos. Para mí la gente empezará a dejar un poco la urbe o las grandes ciudades, medianas ciudades de 50.000, 60.000, y se desplazarán más hacia las afueras, como pasa en países como Nueva York. Yo he tenido la oportunidad de vivir en Reino Unido un par de años, en Suiza y en otras ciudades, y la gente, es normal que la gente realmente se haga un trayecto todos los días de 1 hora y media, realmente en tren, no estamos hablando en coche, en tren, pero viven en las afueras, viven en zonas ajardinadas, viven en casas 70, 80 metros cuadrados, pero con su parcelita de 100 metros cuadrados, disfrutan de los espacios mejores. Es un entorno más agradable, más humanizado, pero siempre es muy importante lo que estamos hablando, es que las tecnologías te lleguen a esos sitios. Me refiero aquí a la fibra óptica. Yo me puedo vivir mañana a 40 kilómetros
o a 35 kilómetros al campo, y si no hay fibra óptica, ¿qué es lo que hago? No puedo hacer teletrabajo, y el teletrabajo va a ser algo muy fundamental en los próximos años. Correcto. Estamos hablando de compra, de alquiler, y lo decíamos antes, España todavía el alquiler está muy abajo. Está hablando de un 15, 16, 17%. Y se pueden conseguir otras formas de vivienda en otras partes, y estoy seguro que las zonas rurales y sobre todo la gente empezará a disfrutar de esos espacios mejores, con terrazas, jardines y sobre todo ese entorno más agradable y humanizado que comentábamos. Correcto, yo también veo fundamental el aspecto, porque sí que es verdad que, como tú bien dices, estamos virando, dada la situación, a tener que compaginar, ¿no? Y a tener que teletrabajar. Y sobre todo hablando de ese concepto de vivienda, cuando hablamos de los espacios, va a ser muy importante el poder pues, compaginar la conciliación familiar, teletrabajo, ocio. Y eso ya lo vemos en algunos trabajos de algunos despachos de arquitectura que ya están cambiando un poco ese prisma, ¿no? Están viéndolo desde ese prisma, donde los espacios van a ser un aspecto fundamental de la vivienda en un futuro próximo. Y también soleados. Lo importante es que también en un futuro van a ser soleados, con mucho aire. La vivienda también va a cambiar. Yo creo que la vivienda tiene que cambiar como hay en Centro Europa y en otros países. Es otro tipo de vivienda. Vamos a pedir otros elementos, menos cemento, ventanas mucho más grandes, y sobre todo más aireadas las viviendas, que esto es importante. Correcto, y muy eficientes energéticamente Totalmente, hablando. Ahí estamos de acuerdo. Deben de ser eficientes, 100%. Muy bien. Pues muy bien. Pues hemos transmitido lo que queríamos transmitir. Esa reunión que teníamos que hacer dentro de un despacho, lo hemos hecho para muchos amigos, y es la opinión nuestra, humilde, siempre, que damos, y que todo el mundo sea positivo, que no seamos negativos, porque a veces nos bombardean en estos temas, y seamos positivos, muy positivos, que saldremos adelante. Ya hemos salido de muchísimas crisis. Este sector ha sido muchas veces golpeado por muchísimas crisis, del 74, del 82, del 92, del 2008. Yo llevo 38 años en este sector, y con 38 años, 19 años en crisis este sector. No hay ningún sector que haya sufrido tantas crisis como el sector de la construcción. Por eso lo vamos a superar con fuerza, dinamismo y, lo más importante, con ilusión. Claro que sí, Eduardo. Yo estoy convencido de que todos juntos podremos, sin lugar a dudas. Muy bien.